Esta clase se llama Eclesiología y la mayoría de ustedes, yo sé que algunos no estaban aquí, recibieron el sílabo de la clase. Los que no lo recibieron, al final me lo dejan saber para darle el sílabo, que es muy importante tener el sílabo. No sé si la hermana Mirta tiene otras copias ahí, yo creo que ella tiene más copias ahí, donde habla del curso, de cómo se va a distribuir la semana y todo, y cómo queremos las tareas y una serie de cosas. Todo el mundo que estaba aquí, ¿cuántos de ustedes no estaban aquí en la primera clase? Levanten la mano. 1, 2, 3, 4. ¿Usted estaba, no? ¿Usted tiene el sílabo? Sí. Ok, perfecto. Entonces necesitamos 4 sílabos de la primera clase. Ok. Esta clase, el nombre prácticamente está diciendo qué trata, ¿verdad? Eclesiología. El estudio de la iglesia. Creo que es la palabra eclesiología. Y eso es lo que vamos a tratar en estas próximas 8 semanas. Yo sé que hay muchas necesidades de oración. Yo sé que hay muchos problemas. Yo sé que si empezamos a hablar aquí de oración, no podemos dar la clase. Porque cada vez son más las cosas. Pero vamos a orar por todas esas necesidades de nuestro hogar. Vamos a pedir aquí que Dios nos bendiga en la clase. Esta clase está saliendo al Facebook temporalmente. Hay personas que van a entrar en la clase y después solamente van a poder entrar a través del Facebook los que se han inscrito en la clase. Pero le estamos dando hambre a alguna gente que están viendo la clase. Y la primera clase tuvo buena receptividad. Pero no es nada como estar aquí delante de uno. Eso no tiene comparación. Y yo se lo puedo decir porque yo he experimentado eso. Yo he estudiado maestría y todas esas cosas online y eso no es fácil. Eso es una cosa bien difícil. Hay que tener una fuerza de voluntad. Así que vamos a tener un momentico de oración por todas estas necesidades que hemos visto aquí. Los hermanos de Puerto Rico están devastados. No hay electricidad en toda la isla de Puerto Rico. Y eso es horrible. Y en Puerto Rico el calor es como aquí. En México tenemos un misionero que salió de aquí de la iglesia que está allí, se perdió por unas horas, no sé cómo podíamos comunicar con él. Carlos Yambé, pero ya los hijos se comunicaron con él. Y creo que la última vez que yo oí habían 200 y pico de muertos. No sé si hay más. 250. Está lloviendo ahora. ¿Qué se va a subir? Si algún día podemos decir que las profecías de Cristo, de la venida de Cristo, están cumplidas, yo creo que hoy es una combinación de remotos, ciclones, eso va a traer ahora enfermedades. La guerra del Chilito. ¿Que Cristo viene qué? ¿Quién dijo? Eso anda por ahí, no lo digo. Bueno, no estoy muy seguro. Pastor, Vamos a orar un momentito. después del eclipse han sucedido muchas cosas. Y referente a la Biblia, pastor, se está cumpliendo la palabra. Por eso digo que si pudiéramos hablar de un tiempo en la historia que todo esto está ocurriendo juntos, sería ahora. Vamos a orar un momentito. María, ¿quieres venir con nosotros, por favor? Padre, pedimos dirección, sobre todo ahora que estamos juntos, en el nombre tuyo queremos estudiar tu palabra, queremos entendimiento para asimilarla y ponerla en práctica también, Padre. Sabemos que tú eres el poderoso, que todo lo puede y todo lo controla, y pedimos por todas esas situaciones que ahora mismo nombramos. Señor, ten misericordia, tú eres el Dios de la misericordia, Señor, pon tu mano sobre esos países que están pasando tanto terror y tantas cosas horribles, Señor. Gracias porque nos libraste a nosotros de mucho más, y te pido por todo lo que todavía están padeciendo por los efectos del ciclón, Señor. Gracias de nuevo, te doy por este grupo que estamos aquí, y pido que la presencia tuya nos acompañe y nos dirija en todo el rato que estamos, Señor. Gracias por la oportunidad de podernos reunir y hablar de tus cosas, Señor. Gracias en el nombre de Jesús.
hermanos. Los que tienen el libro, les aconsejo que lo mantengan ahí abierto para que sepan por lo menos dónde estamos. Ustedes saben que estamos en qué página. Ok. Aquí esa página y ahí pueden tenerlo abierto. Página 1131. 1031. Háblame en español, hermano hondureño. 1031. Tú sabes que el hermano sabe varios dialectos, ¿no? Ustedes saben eso. Puede hablar varios dialectos. O sea, a veces no sabe qué idioma está hablando, cómo el nuevo ahí. Más el de Jayalía, chico, estoy. Está completo. Estoy completo. El otro día yo le dije, vamos a practicar, a ver, hermano. Y le dije, yo voy a hablar en español y tú me vas a traducir. Y él empezó a traducirme, ¿qué dialecto es? Garífuna. Garífuna. Galífuna. Garífuna. Garífuna es en la garita. Todo ¿no? eso lo entiende. todo. ¿Hay alguien ahí en esa silla? No. Soledad. Hermano, entonces, como digo, las personas que no tienen el sílabo me lo piden al final y si no lo tenemos aquí se lo vamos a tener en la próxima clase. Ahora, déjenme, hoy tengo que darle esto anticipadamente. ¿Cuántas personas hay aquí? Cuéntenme ahí más o menos. 10, 12, 16, 18, 20, 22, 23. 22. ¿Qué parió aquí la clase? Bien, ¿Qué ok. incluyeron al hermano? Yo había hecho 20 cosas. La otra vez tuvimos una vaca de 18. Creo que tengo 2 copias más por ahí, pero bueno. Voy a quedarme con una y la hermana. Hay 21, pastor. Sí, ok. Tome una y reparte las otras. Apenas estamos. Tome una y reparte las otras. Hay 3 matrimonios así que para atrás. No se preocupe, todo el mundo va a tener. Para No se preocupe. Ese para acá, mira. Acá, hermano. ¿No? atrás. Deja ver Van ahora después, pero vamos a tener. Sí, hermanos. Lo primero que vamos a mirar, lo que ya están recibiendo la copia, es una parte aquí que ustedes van a ver que dice tarea. Es decir, realmente, si alguno de ustedes no recibe este papel ahora mismo, yo lo voy a escribir aquí y ustedes van a escribirlo en una libreta de notas y ya. Entonces, hay 2 preguntas. La primera pregunta dice, fíjense lo que yo digo aquí, ¿dónde está la tarea esta? ¿Dónde está? ¿En qué parte del libro Mi dice? libro. En la primera hoja. Capítulo 50. Capítulo 50. Ahí lo dice, ¿verdad? Sí. Ahora, yo pido un mínimo, un párrafo por cada respuesta. Cada pregunta. Exacto, cada pregunta. Un párrafo. Un párrafo, ¿cuántas oraciones tiene? 4 o 5 oraciones, ¿verdad? Es decir, no queremos un periódico, pero no queremos tampoco una línea. Cuando ustedes van al libro, ustedes se van a dar cuenta que hay suficiente para escribir. Ustedes miran, leen y responden de acuerdo a lo que dice el libro. Si ustedes quieren ir a otro libro y buscarlo, lo pueden hacer. Pero no estamos buscando mucho. ¿Entiendes? 5 oraciones, 4 oraciones está bien. ¿Ok? Cada pregunta. Primera pregunta, según el autor Myler, ¿cuándo se inició la iglesia? Entonces dice, fundamente su respuesta. Dice, varias ideas. No, lo que quiero decirles es que en el primer sílabo yo entendí de que aquí estaba la primera pregunta y ya se la mandé. Entonces no sé si es molesto que la haga otra vez o solo mando la. En el primero, eso eran para trabajos de investigación. Porque lo hubiera entre medio de signo de interrogación. Agarre todo lo que hizo ahí y continúe ahondando y ya está adelantado. Es decir, en la primera clase no había tarea, pero sí doy temas para el trabajo de investigación para la gana.
la clase. Ok, la primera pregunta es, según el autor, ¿cuándo se inició la iglesia? Fundamente su respuesta. Es decir, hay varias teorías sobre cuándo se fundó la iglesia. La iglesia siempre existió. Existió en el tiempo de Moisés, la iglesia. Existió en el tiempo de Israel. ¿Cuándo existió la iglesia? ¿Verdad? O la iglesia existió o comenzó a existir el día de Pentecostés. Entonces el libro trata de todas esas teorías. La segunda pregunta, ¿cómo ven los teólogos reformados la relación de la iglesia e Israel? Es decir, los teólogos reformados, estamos hablando de Martín Lutero, de Zwinglio, de Calvino, los teólogos reformados, ¿cómo ven la relación de la iglesia y de Israel? Ellos tienen una opinión que la iglesia sustituye a Israel, pero están los teólogos dispensacionalistas que dicen que Israel es una cosa y la iglesia es otra. Entonces la pregunta es, ¿cómo ven los teólogos reformados la relación de la iglesia y Israel? Usted lee y escribe ahí. ¿Y cómo la ven los teólogos dispensacionalistas? ¿Qué creen los teólogos dispensacionalistas sobre Israel y la iglesia? Cuando usted lea el libro, en esa página que se la pongo ahí, en ese capítulo 50 del libro, pues usted va a encontrar bastante material ahí. Para que no se rompa mucho la cabeza, está al final del capítulo 50. Para aquellos que tienen el libro digital, a veces se desespera y dice, aquí no habla nada de eso. Está casi al final. Aquí igual está en la última. Quiero que todo el mundo tenga eso claro. La tarea. Vamos para allá. ¿Cuántos no recibieron la hojita esta? ¿Cuántos no la recibieron? Solamente Oscar. Okay. ¿No sobró ninguna por ahí? Ok. Entonces, Mirta, nosotros no tenemos manera de hacer copia, ¿verdad? Vino el racto, ¿verdad? Yo lo tengo aquí, yo lo puedo leer aquí, así que ella me va a pelear por eso, pero voy a tener que usar la... Ok. ¿Alguna pregunta sobre la tarea? La tarea tendrá la pilla o la podemos mandar. Sí. No, a mano no queremos nada. Podemos mandarla también. Voy a mandarle un email. Ajá. Voy a mandarle un email. Hermana Sí, Mirta, no hay manera de hacer copia, ¿verdad? Porque no tenemos la copiadora no está trabajando. Sí. Sí. ¿Hay manera? Sí. Ok, necesito que alguien le preste un... Mirta, Hermana Mirta tiene el libro. Sí, ella va a estar algunos preguntando sobre los libros. Sí, no, falta. Todavía no tenemos todos los libros. Sí, porque no hay, yo estoy consiguiéndolo de librería, porque el libro cristiano no ha llegado. Ok, bueno, de todas maneras yo se lo mandé a todos ustedes digital, así que en el email suyo ustedes lo abren y ahí va a estar. Necesitamos por lo menos 2 copias de eso. Ok. Ok, sobre la tarea no hay ninguna pregunta, ¿verdad? Qué bueno. Pastor, entonces la tarea tiene 2 preguntas. Tiene 2 Y cada pregunta tiene que tener 4 o 5 párrafos de respuesta. Ajá. Un párrafo de 5 oraciones. Cada pregunta tiene un párrafo. 5 líneas. Un párrafo de 5 oraciones. Yo digo un cálculo. ¿Entienden? Que no sea muy breve ni sea muy extenso. ¿Perdón? La primera porque Que no pasen de 1000 palabras, como es sencillo. No, mi palabra es trabajo. ya está hablando 4 páginas. En su libro, aquí en la página 1031, los que tienen ahí el libro, las notas, pueden leer ahí donde dice el resumen del capítulo. Por favor. la iglesia es una de las pocas formas visibles de relación corporativa que hay entre los creyentes. Se define mejor mediante el método filológico bíblico. La Biblia emplea una serie de imágenes para describir la iglesia. Algunas de las más destacadas son el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo y el templo del Espíritu Santo. Cada una de ellas contribuye a nuestra comprensión. ¿Ya? También se comenta cuál es el ser de nuestra iglesia.
Entonces, esa introducción está en el libro de ustedes. Y si ustedes buscan ahí la página 1031 y la van a ver. Ahora vamos entonces a definir la iglesia. Y lo primero que vamos a hablar es de conceptos errados de la iglesia. O sea, hay muchos conceptos errados de la iglesia. Por ejemplo, uno de los conceptos errados, ¿cuál sería? Tienen ahí las notas, la mayoría. Un edificio, mucha gente cree La gente dice que el edificio es la iglesia. Una organización. Por ejemplo, los políticos en la televisión hablan de la iglesia. ¿Ustedes son fijados? No porque la iglesia. Ahora, eso realmente es la idea del concepto bíblico de la iglesia. ¿Entienden? Pero bueno, todos esos conceptos están. El más popular es el del edificio. Vamos para la iglesia. ¿Verdad? Entonces son conceptos que se han ido inventando a través de los 2000 años. En el tiempo de Pablo, en el tiempo de Pedro, no había edificio de la iglesia. Eso se ha ido formando poco a poco. Entonces, otro concepto es el concepto de la denominación. Por ejemplo, la denominación, es decir, la Convención Bautista del Sur es una denominación, los presbiterianos es otra denominación. La pregunta, ¿estamos hablando de la iglesia? Estamos hablando de una organización que representa la iglesia. ¿No? Entonces, todas esas ideas vienen a la mente cuando uno... Por ejemplo, le voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Nosotros somos una iglesia? Sí. ¿Aquí ahora? Sí. ¿En este momento? Sí. El cuerpo de Cristo. Yo no estoy diciendo si somos cristianos. Aquí hay cristianos. Somos La la pregunta, iglesia. ¿somos una iglesia? De acuerdo a la declaración bautista, nosotros no somos iglesia. Vamos a ver por qué. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esta hermana es de la Alianza Cristiana. Ella no es de la iglesia Estrella de Belén, ¿verdad? Este hermano es de otra iglesia, el esposo. No, de otro cuerpo, vamos a decir, de otro grupo. Es decir, de acuerdo, la iglesia tiene una razón y una creencia y un pacto que se reúne bajo las mismas creencias, ¿no? Entonces, somos cristianos, pero aquí hay personas que somos parte de la iglesia. Ahora, en el caso de los bautistas, hablamos de la iglesia local. Si la iglesia, nosotros pensamos en la iglesia no tanto como la iglesia universal, sino como la iglesia local. Un cuerpo, un grupo que representa la iglesia local, que están sometidos todos por una fe, por un pacto. Creemos que Cristo es Dios, que Cristo murió por nuestros pecados. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces estamos todos de acuerdo en lo que creemos. Pero por ejemplo, hay personas que creen en Cristo, pero creen en otras cosas también, ¿no? Por ejemplo, la Iglesia Católica, ellos creen en Cristo, pero creen también que la Virgen María es mediadora. Entonces, ¿somos parte de la Iglesia Católica? Ahora, no quiere decir que no hay cristianos, pero el cuerpo local, aquí hay representantes de la iglesia, somos miembros de la iglesia de Cristo, pero que somos aquí la iglesia. Eso es una cosa que se puede debatir. Vamos a mirar qué cosa es la iglesia. Y ustedes saben que la mayoría de las palabras surgen, en el caso del Nuevo Testamento, del griego. Esa palabra, eclesia, cuando lo decían en el tiempo de los apóstoles, nadie pensaba en una cuestión religiosa. Es decir, el concepto de iglesia existía antes del cristianismo. Es decir, es una palabra común. Por ejemplo, en el tiempo de Alejandro el Grande, ¿verdad? De Alexander the Great, Alejandro Magno. o el Magno, el Grande lo mismo. Bueno,
Usted está hablando en griego, vamos a españolizarlo, chicos. Él salía a los países y formaba el poli, ¿verdad? El poli, que de ahí viene la palabra poli. El poli, ¿qué cosa hay? Mucha gente. ¿Eh? Un grupo de personas. Un grupo de personas que controlaban la ciudad, ¿no? Entonces, por ejemplo, no podían ser los esclavos, ¿verdad? Tenían que ser los libres. Entonces, esas personas, cuando se iba a determinar algo de la ciudad, salían, vamos a decir, de sus casas, estaban aquí, viviendo en estas casas aquí, pero se reunían en un lugar aparte. Y ahí determinaban cuestiones que tenían que ver con la ciudad. Es decir, ese era el gobierno, podemos decir, de la ciudad. Ahora, ese grupo de personas era la iglesia. Es decir, los griegos manejaban la palabra iglesia en el sentido político. Entonces es muy importante entender eso, porque por ejemplo en el tiempo de Platón, el tiempo de Sócrates, se usaba la palabra iglesia, y Cristo no había venido. ¿Entienden la idea? Entonces es muy importante entender eso claro. Ahora, lo que pasa es que cuando Cristo viene, se le da un nuevo significado a esa palabra. Entonces ahí es donde cambia todo. El significado que Cristo le da a la palabra eclesia o iglesia, que literalmente se puede traducir convocados, ¿verdad? Ellos fueron convocados o llamados, pero fíjense cómo es la idea. ¿A dónde? Afuera. Entonces, la idea de Cristo es exactamente eso. Un pueblo que Él llama de entre los pueblos. Un pueblo que Él separa. La iglesia es un pueblo separado de las comunidades, de los pueblos, de las ciudades, de los países. Y la iglesia no es exactamente igual que todo el mundo. Se parece, comemos lo mismo, vestimos lo mismo y todo, pero no somos iguales. Es decir, hay una gran diferencia entre los dos grupos. Pero es muy importante entender ese concepto. Aquí no veo bien cuál es el juego ahora. Ahora, digo que se hizo popular el término iglesia en el tiempo de Alejandro, porque Alejandro fue el que prácticamente colonizó el mundo conocido, ¿verdad? Entró en toda Europa, el norte de África y llegó hasta la India. Prácticamente hizo el imperio griego, ¿no? Ahora, se hizo muy popular ese nombre porque él establecía ciudades con este gobierno, donde llegaban a los lugares, establecían ese gobierno una biblioteca parecida a las ciudades nuestras, la alcaldía, todo ahí, parquecito en el medio, la escuela, y esa era la manera que él controlaba las ciudades. Pero era la forma griega de la democracia. Los griegos tenían un tipo de democracia que no es exactamente la democracia de Estados Unidos, pero era un tipo de democracia muy eficiente en algunos casos. Ok, entonces esa idea nosotros la vemos en la historia. En castellano esta palabra se adaptó, que por cierto, mire qué interesante es esto. Usted lee ahí español, ¿verdad? Vamos a leerlo. Ahora, una persona que es anglo, esa palabra es foránea. Bueno, para nosotros, ¿no? Nosotros nos suena muy familiar, ¿verdad que sí? Es interesante eso. Que nosotros podemos leer esa palabra y nos suena familiar. Un anglo no. Un anglo no tiene que saber lo que es eso. Automáticamente, si usted sabe griego y sin nada, dice, oh, eso es inglés. ¿Por qué se parece? Y el idioma nuestro tiene mucha influencia griega. El idioma que nosotros hablamos, latina y todo eso, pero mucha influencia griega. Hay muchas palabras que nosotros decimos que son griegas, que las hemos sacado de ahí. Ahora, vamos a Hechos capítulo 19, verso 32. Si alguien puede leer ahí este pasaje.
Porque aquí vamos a ver que se usó como asamblea. Hechos 19:32. Está en la nota que yo le di a ustedes. En la nota que yo le di a ustedes está todo eso. Bueno, el versículo dice así, Ajá. Hechos 19:32. Ajá. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y el 41 dice también, Ajá. y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Ahí, la palabra asamblea, ¿verdad? Esa palabra en el griego aparece iglesia. Pero fíjense cómo el escritor no, o la traducción nuestra, no pone iglesia. ¿Por qué usted cree que no lo pone? Para no Porque había confundir. diferencias. Para no confundir. Pero la traducción literal Es es iglesia, porque la palabra que aparece es. Pero una cosa es la asamblea y la reunión, y otra cosa es la iglesia de Dios. Aunque la palabra es la misma. ¿Qué le parece? Interesante eso, ¿eh? La palabra es la misma, pero una cosa es hablar de la iglesia de Cristo y otra cosa es hablar de la asamblea, de la reunión. Entonces, ¿qué decide lo que es la iglesia de Cristo y lo que es una reunión? La asamblea. El contexto que se está hablando. No se refiere a cristianos, a una reunión que había allí. Pero la palabra es la misma. Vamos a ir un momentico a otro pasaje. Los judíos en el desierto, por ejemplo, 7:38, Esteban en su discurso. Amén. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que daban. Este Moisés que estaba con la congregación en el desierto. Otra vez la misma cosa. Con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Se le llama iglesia. Pero se traduce congregación. Porque otra vez no es la idea que queremos de la iglesia. Es decir, aquella es una congregación, la reunión del pueblo. La iglesia de Cristo es otra cosa, aunque la palabra es la misma. Y los cristianos en un lugar se le llama iglesia. 1 Corintios 1:2. La iglesia de Dios en Corinto, los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos por todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Señor de ellos y nuestro. Entonces, otra vez Pablo aquí llama a la iglesia, dice allí, la iglesia de Dios que está en Corinto. Fíjense, como dice, la iglesia de Dios que está en Corinto. Es decir, en Corinto estaba la iglesia. Si no estamos hablando de una iglesia universal, estamos hablando de la iglesia de Dios en Corinto. Una iglesia local. Específicamente, una iglesia local. El concepto de iglesia local está en el Nuevo Testamento. No es la iglesia universal. Aunque hay pasajes que sí hablan de la iglesia universal. En 1 Tesalonicenses 1:1 igual. Si alguien puede leer ese versículo también. Amén. Y alguien busca Apocalipsis 1:11. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y el Señor Jesucristo. Entonces la iglesia de Tesalónica. Hay una iglesia de Corintios y hay una iglesia de Tesalónica. Es decir, hay una iglesia individual allí. Y Apocalipsis 1:11. Amén. Ajá. Léalo, Que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Efeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Pero fíjense qué interesante, ¿eh? Escríbelo a las iglesias. A las iglesias. Diferentes iglesias. No es la iglesia, escríbelo a la iglesia que está en Asia. No. A las iglesias. Está pluralizando. Ajá.
a O la sea, iglesia que son varios. que está en cada una de esas ciudades. Ese es el concepto bautista de la iglesia. El bautista pone mucho énfasis en que están las iglesias locales, que tienen su gobierno propio. Porque nosotros tenemos que entender que los bautistas son una reforma dentro de la reforma. Pero hay otras iglesias protestantes que también tienen Ese concepto, Sí. casi ninguna. Casi ninguna. Los bautistas no saben de No, momentico, Martín momentico. Lutero, eso que no. ¿Eh? Los bautistas no saben de la parte del protestantismo, no saben de protestantismo. Sí, tienen su raíz los protestantes también, ¿no? O sea, eso es la mayoría de la historia, prueba eso. Pero ¿qué pasó? Que la iglesia católica hablaba mucho de qué cosa. La iglesia universal. Pero los protestantes, Lutero y Calvino y toda esa gente, hablaban de la iglesia universal también. Entre ellos no hablaban mucho de la iglesia local. Acuérdense que toda esa gente eran católicos. Y monjes, y lawyers, y abogados de la iglesia católica, y todo el mundo había estudiado en la iglesia católica. El concepto que tenían ellos era el catolicismo que tenían dentro. Entonces cuando ellos hablan de la iglesia, ellos te hablan de... Imagínense ustedes que los presbiterianos creen todavía, hasta el día de hoy, que la iglesia y el Estado deben estar juntos. Por ejemplo, Calvino en Ginebra era como un rey, vamos a decir, como un gobernador de Ginebra. Calvino era la cabeza prácticamente de la iglesia protestante en Ginebra. Y la asamblea que constituía el gobierno era la iglesia presbiteriana que Calvino había fundado. Es decir, el gobierno y la iglesia estaban juntos. Ay, mamá. Hay que apagar eso. Pastor, un concepto anabautista, ¿qué quiere decir? Vamos a ver. Es Ana y el apellido Bautista. ¿Cómo? Ana y de apellido Bautista. Ana significa Pero, apaga, que lo va a sonar otra vez. era nacer de nuevo o algo. Ok, sí. Pero bueno, para no irnos del tema. El concepto bautista de iglesias locales es muy bíblico. Viene de la Biblia, claro. ¿Entiendes? La Biblia está llena de referencias a la iglesia local. ¿No? Habla de la iglesia universal, la iglesia porque en Cristo murió. Efesios capítulo 5, ¿verdad? Pero la mayoría de los pasajes del Nuevo Testamento se refiere a la iglesia local, a las iglesias que están en Asia, a la iglesia de Tesalónica, a la iglesia de Corinto, a la iglesia de aquí. Es decir, ese concepto. Yo estaba diciendo que no se llamaban bautistas, sino anabautistas. Ellos hacen una reforma dentro de los reformas. Por ejemplo, Zwinglio en Suiza empezó a hablar con los anabautistas, porque los anabautistas querían que la reforma fuera más profunda, que llegara a un punto donde se separara la iglesia del Estado, porque los anabautistas entendían que la iglesia y el Estado no pueden estar juntos. El Estado no puede mantener la iglesia, porque se corrompe la iglesia, decían los anabautistas. La iglesia no puede ser controlada por el Estado, porque son gente inconversa que van a controlar el pueblo de Dios redimido. Entonces los anabautistas son muy fuertes con eso. Zwinglio como que le gustó la idea, pero al final, cuando vio que la cosa estaba fuerte, se echó para atrás. Entonces los anabautistas se independizaron y entonces empieza la persecución de los protestantes contra los anabautistas. Precisamente por ese punto, porque ellos no querían iglesias estatales o controladas por el Estado. Y ahí viene entonces, la palabra anabautista es un apodo, es un nickname, un nombre, una cosa despectiva. La palabra, como ella decía, anabautista quiere decir bautizados de nuevo. ¿Por qué de nuevo? Porque toda esa gente habían venido de la iglesia católica. Y ellos aceptaban todavía el bautizo de niños, lo tenían bien establecido. Los protestantes. Los protestantes. Claro, y los bautizaban. Y los anabautistas decían que tenía que ser
como dice la Biblia. Hasta el día de hoy los protestantes mantienen ese bautismo. Ahora, pero ellos empezaron a hablar en contra de eso y les costó la persecución e incluso la muerte. Las iglesias protestantes mandaban a matar a los anabautistas. Es horrible, pero es así. Yo he leído los libros de Calvino, la institución de la religión cristiana. Creo que en el capítulo 18 él le dedica como 14 páginas hablando en contra de los anabautistas. Y él dice que son un engendro de Satanás. Mucha gente no habla de eso. Calvino, Juan Calvino. Un engendro de Satanás, porque se oponía al bautismo de Hijo. Y entonces, basado en la retórica de él, empiezan a perseguir a los anabautistas y los ahogan. De una forma cruel, le decían, tú te quieres bautizar después, ya tú estás bautizado, cuando los niños te bautizaron, ¿sí que tú te quieres bautizar de nuevo? Sí, pues sí, lo bautizaron, lo metían bajo el agua y lo bajo. Coge bautismo. ¿Qué clase de amor? Y así fue. Mire, hermano, el fanatismo, no importa si es católico, protestante o la religión que sea, es malo. Sí. El fanatismo es malo. Por eso la gente cuando coge fanatismo con doctrinas y cosas, yo le tengo miedo a eso. Porque uno tiene que ser balanceado con respecto a ciertas cosas. Hay cosas que no están muy claras en la escritura, ¿por qué dejarlo tranquilo ahí? Pero eso no, si no es como yo digo, no es. ¿Pero qué cosa es eso? Y esa gente tuvieron que salir huyendo y los mataron acá y todo. ¿Sí? La iglesia anabautista hoy en día es una iglesia... La iglesia anabautista dejó de existir. Pero por ejemplo los hermanos en Cristo se llaman anabautistas. Sí, no, pero esa iglesia dejó de existir. Incluso los bautistas de hoy no son ni anabautistas. Tienen principios anabautistas. Los anabautistas al principio empezó con un grupo de gente estudiados, conocedores de la teología, de los idiomas griegos. Ese grupo los mataron. Entonces el movimiento cayó en manos de fanáticos y se echó a perder. Es decir, aquello fue horrible. Se metieron en Alemania los anabautistas y aquello fue, los sitiaron, las fuerzas de Calvino y de Lutero los sitiaron en una ciudad y no había suficiente hombres, así que se casaron un hombre con varias mujeres, aquello acabó. Empezaron a recibir revelaciones y sueños, aquello todo se volvió una locura. Y el movimiento anabautista deja de existir. Por casi 2 siglos, la palabra anabautista era una palabra mala. Hasta el siglo XVIII, más o menos, principio del siglo XIX, fue que comenzaron a la gente a llamarse bautista. Porque por el nombrecito se parece anabautista y bautista. Pero fue por la mala experiencia de donde cayeron los anabautistas. Al principio era un movimiento muy bueno, muy bíblico, de conocedor de la escritura, pero se echó a perder eso. Al matar los líderes, pues cayó en manos de gente ignorante, que fue horrible. Pero así fue, sí. Los menonitas son, podemos decir, como un grupo que sale de ese movimiento, los anabautistas. Es más, Simón Mennonite se considera que fue anabautista, que fue el fundador del movimiento menonita. En México. Los menonitas vienen de México. Sí, ellos muchos fueron a México. Tiene. Sí. Ahí hubo una gran base de menonitas. Pero a grandes rasgos. Pero bueno, lo que yo estaba tratando de decir es con respecto a cómo la escritura nos habla de la iglesia local. Entonces también tenemos los creyentes que forman el cuerpo de Cristo. Ya ve, la cosa va cambiando ahora. Mateo 16, 18, si alguien no lo puede leer un motivo. Yo lo tengo. A ver, hermano. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, ve, ahí hay un buen argumento
para los que creen, bueno, yo creo, que la iglesia comienza con Cristo. Que la iglesia no comenzó con Moisés, ni con Abraham, ni nada de eso. Es decir, Cristo está hablando de, aquí va a comenzar mi iglesia. Sobre esta roca, que tú acabas de decir que Cristo es el Mesías, etc. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Quiere decir que si la va a edificar es porque no la va a edificar. Es un argumento bastante poderoso. Porque hay hermanos que creen que la iglesia siempre existió. En el Antiguo Testamento el llamado pueblo de Israel era la iglesia, o la asamblea, que uso la palabra asamblea también. Pero Cristo pone énfasis que su iglesia será edificada ahora. Vamos a ver el libro de Efesios. Entonces la sinagoga no se puede considerar. No, las sinagogas son iglesias. Amén. Me parece que ahí habla de que la iglesia es fundada por Cristo. A ver, hermano. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces ahí está hablando también de la iglesia como cuerpo de Cristo. Fíjense como ya este concepto se va eliminando. Concepto político de la palabra iglesia. Por eso es muy importante en la literatura el tiempo en que se usa una palabra. Usted puede usar una palabra hace 300 años y quiere decir una cosa, y viene 300 años después y quiere decir otra cosa. Entonces es muy importante, porque ¿cuándo se habló eso? ¿Cuándo se dijo eso? En el tiempo de Alejandro era una cuestión política. En el tiempo de Cristo, a partir de Cristo, es una cuestión ya religiosa. La misma palabra. Completamente conceptos diferentes. También vamos a ver, no vamos a ver todos los versículos que están ahí, pero ustedes los tienen ahí, pero son referencia a la iglesia de Cristo como cuerpo de la iglesia como cuerpo de Cristo. Imágenes bíblicas de la iglesia. Se habla de la iglesia como el pueblo de Dios. Si alguien puede ver 2 Corintios 6:16. 2 Corintios 6:16, por favor. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitarán y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces ahí ve referencias al pueblo de Dios y al templo de Dios. Sí, haciendo referencia a la iglesia. El otro pasaje, ¿cuál es? Segunda de Tesalonicenses, ¿no? 2:13 y 14. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. A lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí vemos el concepto de la iglesia, un pueblo llamado. Acuérdense que llamó iglesia. Entonces ese es el pueblo de Dios. Después está el cuerpo de Cristo, es decir, una referencia que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Efesios 1:22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. ¿Qué clase de versículo es? Amén. La iglesia como el cuerpo de Cristo. Proceso de Por eso en uno de los servicios suyos, pastor, decía que en el rescate de su iglesia ya no irían a haber iglesias, supuestamente el Espíritu Santo quedaría, pero no habría más iglesias, porque la iglesia se fue con Cristo. Y como institución, sí, pero sí cristiano. El otro pasaje que viene ahí es
1 Corintios 12, 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y mi carne en particular. Entonces, el énfasis ahí es que la iglesia ahora es el cuerpo de Cristo. Sí, usted no ve a Cristo. ¿Alguno de ustedes ha visto a Cristo alguna vez? No. Sin embargo, lo está viendo. ¿Por qué? Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros somos los que forman el cuerpo de Cristo. Usted lo está viendo. Somos parte del cuerpo de Cristo. Perdón. Pero entonces nosotros tenemos el concepto de iglesia local más iglesia universal. Sí, sí, cómo no, cómo no. Los dos conceptos Sí, funcionan para los dos. Pero el énfasis más grande está en la iglesia local. La iglesia mundial, o ¿cómo tú dices? Universal es invisible. ¿No? Pero es el concepto de... Sí, pero te digo, yo no veo a los hermanos de África aquí ahora. No. Ni los hermanos de la Unión Soviética. Entonces está la iglesia invisible. Y está la iglesia visible, que es la iglesia local. Pero todo trabaja a través de la iglesia local. Todo tiene que ver con la iglesia local. También somos el templo del Espíritu Santo. Es decir, no solamente el pueblo de Dios, no solamente el cuerpo de Cristo, pero ahora el templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 12, 13. Si uno lo tiene, puede leer. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El 12, el 12. Anterior. Era el 12, hermano. Era 12. Ahí mismo, el anterior. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. El otro pasaje es ahí mismo en 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ajá. Es decir, nosotros somos el templo de Dios. Oigan, ese concepto a mí me vuelve loco. Somos un Pero templo. pensar que Dios habita en este caparazón de bajo, que soy yo, y usted. Y mire que uno descuida el cuerpo de Dios. Mire que uno descuida el cuerpo de Dios. Y cuando usted va al concepto, oigan, mira, ni los judíos tienen la idea que debemos tener nosotros del cuerpo. Mira que los judíos se cuidan con las comidas y todas esas cosas, pero ellos no tienen el concepto de que el cuerpo de ellos es el templo de Dios. Ese concepto es cristiano. Y cuando usted empieza a pensar que Dios está dentro de usted, Y el 17 dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Santo, tenemos que cuidarnos. ¿Cómo se interpreta eso? ay, yo no quiero meter eso ahora. Ustedes son buenos para desviarme a mí. No dan la clase, no, yo no me meto en eso. Ok, vamos a la iglesia y el reino. Ese es uno de los temas posibles que le sugerimos para los trabajos de investigación. La iglesia y el reino. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué cosa es la diferencia? Okay, ¿alguien me puede leer ahí? Sobre la iglesia y el reino. Es obvio que existe una relación cercana entre el reino y la iglesia. De hecho, Jesús, habiendo anunciado que edificaría su iglesia y que los poderes de la muerte no prevalecerían sobre ella, inmediatamente continuó diciendo a Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. Mateo 16, 18, 19. De esto se podría sacar en conclusión que la iglesia es sinónimo del reino. De hecho, y Hardus Bowles, no sé cómo se dice, argumentó que la imaginería de este pasaje es la de la iglesia en su casa edificada sobre una roca. Versículo 18. Y que las llaves de esa casa serían entregadas a Pedro. 21. Sin embargo, George Ladd mantiene correctamente que esto es llevar el lenguaje metafórico demasiado lejos. Más bien argumenta que hay que considerar el reino como el reinado de Dios, desde
religión. La iglesia, por el contrario, es un ámbito de su reinado. La gente que está bajo su Mire eso, gobierno. la iglesia, por el contrario, es un ámbito de su reinado de Dios. ¿Ah? La gente que está bajo su gobierno. El reino es el gobierno de Dios, mientras que la iglesia es la comunidad humana que está bajo ese gobierno. Lax pone 5 puntos básicos sobre la relación entre el reino y la Y iglesia. ahí están los 5 puntos, muy interesante eso. Estamos tratando de definir lo que es el reino de Dios y lo que es la iglesia, ¿no? Uno, la iglesia no es el reino. El reino crea a la iglesia. La iglesia da testimonio del reino. La iglesia es el instrumento del reino. Y la iglesia es la guardiana del reino. La iglesia es una manifestación del reino o del reinado de Dios, la forma que toma en la tierra en nuestro tiempo. Es decir, esa explicación sobre lo que es la iglesia y el reino es muy importante, por lo menos tener una idea de lo que está diciendo el libro ahí, porque le voy a decir la verdad, si usted no tiene más o menos una idea, así que sea breve, de esto, usted se va a confundir cuando usted va a leer el Nuevo Testamento. Porque va a decir, por ejemplo, yo mencioné la semana pasada, la semana antes pasada, venga tu reino, Padre nuestro, ¿verdad? Sin embargo, Cristo dijo, el reino está entre vosotros. Yo me digo, bueno, ¿por fin viene o está? ¿No? Entonces, pero cuando uno empieza a darse cuenta de que el reino es algo, como explica ahí, algo donde la iglesia es diferente al reino, pero contribuye al reino, y es un brazo del reino, y Dios la usa para extender su reino, que viene siendo el gobierno de Dios, que es lo que va a venir en el mundo. Pero yo sé que eso es un concepto un poquito abstracto y va a llevar un tiempo a aprender. Pero Jesús, cuando comenzó a predicar, él hizo énfasis en eso mismo. Es decir, que, como dice Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, después que fue bautizado y eso, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, el reino se diferencia de lo que es la iglesia. El reino es el gobierno de Dios. O sea, en la representación del Hijo, el reino viene en la representación del Hijo, que es Jesucristo. ¿Y ahora dónde está? En nosotros. Ahora está en cada uno de nosotros porque Cristo vive en nosotros. ¿Y dónde va a estar cuando Cristo venga? Bueno, viene el milenio, ¿verdad? Y después vamos a estar en la Jerusalén. Son abstractas las ideas, pero yo creo que lo que está tratando de hacer aquí el autor es tener nosotros a la mano estos conceptos. La iglesia no es el reino. No es el reino, claro. Uno, el reino crea la iglesia. Cristo, cuando llegó y vino, trajo el reino de Dios, ¿verdad? Y creó la iglesia. La iglesia da testimonio del reino, ¿verdad? Vamos a poner que el reino, estamos hablando del cielo, que Cristo va a establecer su reino. La iglesia es el instrumento del reino, de Dios. Y la iglesia es la guardiana del reino. Porque nosotros tenemos las llaves. Usted no lo crea, usted tiene las llaves de San Pedro. Claro, pues cuando predicamos el Evangelio, le abrimos el reino a las personas. Y nosotros tenemos, bueno, el reino no está aquí como debe estar, pero el reino no está aquí porque nosotros estamos aquí, somos instrumentos del reino. A ver. Sí, somos parte del reino. Viene si nosotros somos iglesia, y es lo que yo no logro entender, nosotros no podemos ser el reino. Eso es lo que dice el primer punto. Es decir, la iglesia no es el reino. Somos parte del reino, somos parte, y no me queda incluso claro hasta, es decir, si el reino es el gobierno de Dios, nosotros no somos el gobierno, es decir, nosotros estamos bajo el reinado de Dios, bajo el gobierno de Dios, entonces nosotros no somos reino, nosotros somos iglesia, porque es como una frase muy popular en Cuba, uno puede ser juez y parte, es decir, uno está bajo el reinado, entonces no somos el reino, somos la iglesia. Sin embargo, el reino está en nosotros. Porque es Jesucristo. O nosotros estamos en el reino. Pero te quiero decir, ¿el Espíritu Santo dónde está? En nosotros. ¿Cristo dónde está? En nosotros. Entonces, de cierta forma, Cristo vino a traer el reino de Dios. Sin embargo, oró, venga tu reino.
Exacto. Entonces, por eso digo, es un poco abstracto, pero la idea principal es esta. Nosotros no somos el reino, aunque somos instrumentos del reino, como dice ahí en el cuarto punto, donde dice, donde quiera que esté Cristo está el reino de Dios. Donde quiera que esté Cristo. Ahora, nosotros buscamos vivir en el reino de Dios. Pero mientras tanto estamos haciendo la obra de Dios aquí en la tierra, que es la obra del reino. Ahora, le voy a decir, ese concepto quizá no vamos a tenerlo 100% claro. Pero la idea principal es saber que nosotros no somos el reino de Dios. Es el primer punto que establecemos. Pero sí estamos envueltos en el reino de Dios, sí somos instrumentos del reino de Dios, y sí estamos a favor del reino de Dios, y Dios nos usa para establecer el reino. Somos, perdona, pastor, pero, o sea, somos parte del reino, somos representantes del reino, porque dice Pablo también que nosotros somos embajadores de Cristo. O sea, todo reino tiene su gobierno, su cabeza, y tiene también su representante. Nosotros somos representantes del reino, somos embajadores del reino, de Cristo. Vamos a seguir leyendo aquí, dice. Es la manifestación correcta, después de la que está marcado. Concretas. Es la manifestación concreta del gobierno soberano de Dios en nuestros corazones. Sí, del reino en nuestros corazones. Con el pacto antiguo, la forma en que se expresaba el reino era Israel. El reino se puede encontrar donde quiera que Dios gobierne en los corazones humanos. Pero más que eso, se encuentra donde quiera que se haga su voluntad. Por tanto, el reino estaba presente en el cielo incluso antes de que los humanos fueran creados. Porque los ángeles estaban sujetos a Dios y le obedecían. Ahora están incluidos en su reino y lo estarán en el futuro, pero nunca han formado ni forman parte de la iglesia. La iglesia solo es una manifestación del reino. Y todas esas palabras son de Meyer, y ahí está la página donde está. Como digo, es un poco abstracto, pero a mí me gusta la definición. Para la fe mensaje bautista, o sea, lo que podemos decir, los bautistas no nos gusta hablar de confesiones. Nosotros no tenemos confesiones, no tenemos credo, ¿verdad? Entonces le llamamos la fe mensaje bautista, pero es un credo. Tiene todas las características de un credo. Pero bueno, eso es otro tópico. Los bautistas hacen esta definición de la iglesia. Aquí me puede leer ahí. Una iglesia del Nuevo Testamento. Una iglesia del Nuevo Testamento del Señor Jesucristo es una congregación local y autónoma de creyentes bautizados, asociados en un pacto en la fe y compañerismo del Evangelio, cumpliendo las dos ordenanzas de Cristo, gobernada por sus leyes, ejercitando los dones, derechos y privilegios con los cuales han sido investidos por su palabra, y que tratan de predicar el Evangelio hasta los fines de la tierra. Cada congregación actúa bajo el señorío de Jesucristo por medio de procesos democráticos en la congregación. Cada miembro es responsable de dar cuentas a Jesucristo como Señor. Sus oficiales escriturales con pastores y diáconos, aunque tanto los hombres como las mujeres son dotados para servir en la iglesia. El oficio de pastor está limitado a los hombres, como lo limita la Escritura. El Nuevo Testamento habla también de la iglesia como el cuerpo de Cristo, el cual incluye a todos los redimidos de todas las edades, creyentes de cada tribu, lengua y pueblo y nación. Amén, gracias, hermano. Más claro. Déjenme decirle que ese pedacito último, aunque tanto los hombres como las mujeres son dotados para servir en la iglesia, el oficio de pastor está limitado a los hombres, como lo limita la Escritura. Ese pedacito se insertó en el año 2000 en Orlando, Florida. Yo estaba allí. Eso no existía. Pero ya habían luchas entre los bautistas, que si las mujeres podían ser pastoras, si no podían. Y eso se aprobó y se propuso, y bueno, con base bíblica, ¿no?
Te digo, la Biblia nunca enseña que habían pastoras ni nada de eso. Y eso se insertó en la confesión bautista de fe.